Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. Tras casi 6 meses de guerra en Ucrania, la guerra ha llegado finalmente a la península de Crimea, que desde antes de la invasión es una de las bases desde la que el ejército ruso organiza los ataques al resto del país. Los ucranianos han pasado a la ofensiva en Crimea, pero no frontalmente, sino desde dentro. El primer ataque se produjo en la base aérea de Saki, en el oeste de la península, y consistió en una serie de explosiones perfectamente sincronizadas que el gobierno autónomo crimeano atribuyó a un accidente, pero que los medios occidentales aseguraron que se trataba de una operación de sabotaje ucraniana. Poco después, otro sabotaje, esta vez en un arsenal ruso, hizo que cundiese la preocupación en el Kremlin, que esta vez sí reconoció públicamente que se trataba de un ataque ucraniano. El daño ha sido, por lo visto, cuantioso. El ataque a la base de Saki destruyó no menos de 8 aviones de combate rusos, según se extrae de las imágenes obtenidas por satélite. El objetivo inmediato de los militares ucranianos no es recuperar Crimea, algo que hoy por hoy está lejos de sus posibilidades, sino disminuir la capacidad rusa para hacer la guerra en el sur y en el este del país, justo donde el ejército ucraniano trata de recuperar los territorios tomados por Rusia en los últimos meses. Crimea es de una importancia estratégica decisiva, ya que se encuentra junto al teatro de operaciones y está llena de bases rusas fundamentales para el suministro de sus tropas. A lo largo de los 2 últimos meses, Ucrania se ha valido de misiles proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos en el territorio ucraniano controlado por Rusia. Los ataques a Crimea ponen de manifiesto que pueden ir un poco más allá, hasta la misma Crimea, muy por detrás de las líneas enemigas, un lugar donde además pueden emplear las armas que les han entregado las potencias occidentales. Hasta la fecha, Estados Unidos se ha negado, de manera insistente, a la petición ucraniana no menos insistente de enviarles cohetes con un alcance mayor de 300 kilómetros y que por lo tanto podrían caer sobre territorio ruso. El sistema lanzamisiles HIMARS, que tantas alegrías está dando a los generales ucranianos, y las municiones que les han proporcionado tienen un alcance máximo de 80 kilómetros. En Washington no quieren que sus armas impacten dentro de Rusia, pero Crimea no es Rusia, tampoco lo es el Donbass. Son territorios anexionados sin reconocimiento por parte de Occidente, por lo que allí los ucranianos pueden emplear el armamento cedido por Occidente y valerse abiertamente de la información que les proporciona la inteligencia estadounidense. Ucrania ha utilizado cohetes proporcionados por Estados Unidos para atacar depósitos de municiones, puestos de mando rusos y puentes. El ejército ucraniano se sabe en inferioridad numérica y trata de evitar una colisión frontal con las unidades rusas. Es más oportuno hostigarlas y expulsarlas de los territorios que ocuparon durante el primer mes de la guerra. Esta estrategia coloca a los rusos ante varias opciones, pero todas malas. Podría obligarles, por ejemplo, a abandonar la ribera occidental del río Dníper e incluso perder el control de la ciudad de Jersón. En el caso de conseguirlo, sería un gran éxito para Ucrania, cuya estrategia móvil parece que está funcionando. Pues bien, para tratar este tema y unos cuantos más sobre la guerra de Ucrania, vuelve hoy a la Contracrónica Jesús Pérez Triana, un analista de defensa que ya nos acompañó hace unos meses para entender la cuestión del Sáhara. En aquel momento quedamos emplazados para que se pasase por la contra a hablar de Ucrania y aquí le tenemos hoy. Jesús, por supuesto, sigue al día la guerra de Ucrania y la tiene estudiada muy a fondo. Su evolución la sigue día a día. Como os decía, tengo aquí delante de mí a Jesús Pérez Triana. Los que estuvieseis por aquí en el mes de marzo, a finales de marzo exactamente, nos acompañó, pero no en persona, sino por teléfono para hablar del Sáhara. La cuestión es que quedamos en aquel momento ya en hablar de Ucrania, porque yo a Jesús le sigo en Twitter y ya le seguía en su propia página web, en Guerras Postmodernas, desde hace un montón de tiempo. Me ha comentado ahora que tiene este blog, esta página abierta desde hace 15 años, nada más no. 15 no, 17 me ha dicho. 17 años, es decir, desde antes de que muchos de vosotros, de los que estáis al otro lado, nacieseis o por lo menos adquirieseis conciencia de que existen las guerras posmodernas como la que tenemos ahora mismo en Ucrania. Bien, lo dejamos ahí, nos volvimos a encontrar en la Feria del Libro de Madrid y renovamos la promesa de a ver si hacemos un programa. Y al final, pues nada, ahora en pleno mes de agosto nos hemos puesto a raíz de los sabotajes que se han producido estos últimos días en Crimea,
que han pasado un poco desapercibidos porque esto de Ucrania no tiene el mismo interés en la opinión pública. Yo soy plenamente consciente de ello, pero eso no significa que vaya a dejar de hablar del tema porque es de la máxima importancia, y esto además es una novedad con respecto a cómo venía desarrollándose la guerra hasta este momento. Por un lado, tenemos una cadena de sabotajes muy bien llevados a cabo y por otro lado, en la península de Crimea. Hasta ahora la guerra estaba cerca, pero no estaba en la península de Crimea. Era una suerte de santuario para el ejército ruso. Así que Jesús, que sigue la guerra al milímetro, al día, no tenéis más que ir a su cuenta de Twitter y podréis observarlo en primera persona. Si queréis hacer un seguimiento diario de cómo está esta guerra, pues la verdad es que con Jesús Pérez Triana basta y sobra, porque se encarga él de filtrar toda la información y de ponerla a disposición, de interpretarla, por supuesto, y ponerla a disposición de sus lectores, que son cada vez más. Así que pasamos ya a debatir o a conversar, porque esto es básicamente una conversación. Por estos programas que hago con especialistas. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, y encantado de estar aquí en persona. Sí, la última vez lo hiciste por teléfono, que no está mal, pero se escucha mejor a la gente cuando le tengo puesto el micrófono, un micrófono que además le compré a Alberto Garín y que se escucha mejor que el mío. Bien, supongo que viste el otro día lo que pasó en Crimea. A mí la verdad es que me llamó la atención. Yo sigo todos los días la guerra, he hecho mi vistazo a lo que comentan en el Journal y en la prensa española, y la verdad es que esto, digamos que fue un salto. Empezar a atacar en Crimea. Vale, para ponernos un poco en situación, los combates en los últimos meses han tenido lugar principalmente en la cuenca del Donbass, en un territorio que yo creo que si miramos el mapa podemos decir que ha sido un cuadrado de 100 kilómetros de lado. Y luego en dos regiones del país, al norte en Kharkiv y al sur en torno a Gerson, pues ha habido combates, es decir, siguen los combates, los disparos de artillería, y se ha movido al norte y al sur el frente de batalla ha sido aldeas. Lo que ha pasado de las últimas semanas, y esto de Crimea hay que ponerlo en el contexto de lo que ha empezado a suceder en las últimas semanas, es que han empezado a saltar por los aires depósitos de municiones y bases y puestos de mando ucranianos. En el caso de Saki ha sido una base aérea y les han desgraciado 8 aviones. Como mínimo. Entonces la pregunta es, lo primero, ¿qué hay ahí? Bueno, no que hay en la base, sino qué ha pasado. Todos estamos de acuerdo de que los ucranianos están disparando misiles de alta precisión y de un cierto alcance, que hasta ahora no tenían. Evidentemente esto tiene que ser, con alta probabilidad, transferencias estadounidenses, porque habían recibido los ucranianos dos tipos de lanzaderas de cohetes de artillería, los M142 HIMARS, que son sobre camiones, y los M270 MRLS. Y estos lanzacohetes son modulares, es decir, no son unos tubos en los que tú metes el proyectil, sino que sacas el paquete entero de cohetes. Y entonces Estados Unidos desarrolló varios tipos de proyectil. Es decir, por ejemplo, si uno mira los lanzacohetes rusos, son un tubo donde uno va metiendo los proyectiles y es fijo. Solo puedes disparar pues un tipo de cohete más o menos alcance, pero esta cosa modular significa que donde normalmente van 6 cohetes, pues puedes poner un paquete o un módulo de un misil gordo y grande. Y entonces hay varios modelos, no sabemos exactamente cuál han recibido, pero evidentemente este salto de capacidades ucranianas responde a ayuda estadounidense. Y dos, ya esta es la duda, hay cosas que nos dejan ver que hay también acciones de la fuerza, o bien de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, o dos, lo que rusos llaman saboteadores, o podríamos pensar fuerzas partisanas, irregulares, que operan detrás de las líneas rusas y que son pues ciudadanos ucranianos leales al gobierno de Kiev, que están haciendo su aportación a la guerra. A lo largo de los últimos 2 meses se ha hablado mucho de un arma que he comentado yo aquí en alguna ocasión, en algún programa de los últimos relativos a la guerra, que se llama HIMARS o HIMARS, lo acabas de comentar, que es un arma maravillosa, a pesar de que luego uno lo ve en fotografía o incluso operando en algún vídeo y no parece nada novedoso. ¿Qué tiene de particular este arma y por qué está siendo tan importante en la guerra? Vamos a ver, en la doctrina rusa y en las Fuerzas Armadas, esto viene de la herencia soviética, la artillería y los cohetes es importantísimo. La cuestión es que los diseños fundamentales que están usando ambos bandos
son más o menos los mismos, los BM-21 Grad, BM-27 Huracán, BM-30 Smersh. ¿Cuál es la diferencia entre esos cohetes de artillería muy poderosos de diseño soviético-estadounidense? Pues que el estadounidense tira de GPS y de otros sistemas de guiado. Y no solamente es una cuestión del guiado, sino todo lo que es la interfaz. Es decir, los ucranianos te cuentan que para lanzar un cohete de diseño soviético, tú tienes que poner ahí un trípode, un teodolito, como si fueses un topógrafo, estar haciendo ahí todo, jalonando para ubicar dónde está dónde está el objetivo, y eso es tiempo. Aquí hemos pasado a la tecnología estadounidense, que es como quien dice tener una tablet, aquello detecta automáticamente dónde estás, tú le das con el dedo donde quieres que caiga y para allá va el cohete. Un poco como si fuera un videojuego, ¿no? Simplificas. Esto de lo bueno que tiene es, uno, es ultra preciso, y dos, es fácil de operar, bueno, una vez que te enseñan el sistema, pero tres, esto te reduce mucho los tiempos de entrada y salida de posición. Es decir, tú tienes el vehículo escondido ahí debajo en un bosque con las ramas para que no te vean los drones o con una red de camuflaje, te pasa información, te llega de dónde está el blanco, sacas la red de camuflaje, mueves el vehículo, entras en posición rápidamente, seleccionas el blanco, disparas y te vuelves a esconder rápidamente. El vehículo es del tamaño, por lo que he podido ver en estos vídeos, el vehículo del HIMARS. Es el del tamaño de un camión de basura, no mucho más grande, que lleva una plataforma lanzamisiles orientable, llegan, paran, echan el freno de mano los del conductor del camión, se mueve, levantan la plataforma, dispara y se va. Sí, eso desde fuera la verdad que no parece nada excepcional. Lo que realmente luego convierte en excepcional es toda la microelectrónica. Y esa es la diferencia fundamental de la tecnología rusa. Los rusos no tienen nada de esto, porque Rusia tiene su propio sistema de GPS, el GLONASS, que no lo están aprovechando para una cosa así. Sí, lo que pasa es que aquí, y esta es la clave fundamental, en los desfiles militares, en las ferias de armamento, que por cierto ahora hay una feria rusa, la Armia 2022, los rusos han enseñado prototipos. Ellos dicen, nosotros somos capaces de producir esto. Y es como somos capaces de producir cosas avanzadas, aviones de quinta generación y demás. La pregunta es, ¿cuántos son capaces de producir? ¿Cuántas son capaces de comprar sus fuerzas armadas? Que eso es diferente. ¿Cuántas armas inteligentes son capaces de ellos de comprar o han podido su presupuesto? Porque lo que sabemos es que han presentado, por ejemplo, en los años después de la invasión de Crimea, en el 2014, sacaron toda una nueva generación de blindados, el famoso T-14 Armata, un carro de combate absolutamente revolucionario donde todos los tripulantes van en un compartimento delantero y la torreta donde va el cañón está absolutamente automatizada y ahí no hay nadie. Eso era, además con un cañón de 140 milímetros, era todo un salto tecnológico. Bueno, pues del 2014 al 2022 han entrado en servicio pues alrededor de una docena. Por cuestiones de restricción presupuestaria. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué han hecho los rusos? Han dicho, mira, lo que vamos a hacer es coger los modelos más antiguos, los T-72, T-80, los T-90, que son derivados del T-72, y los vamos a actualizar, porque no da el dinero. El famoso avión de combate de quinta generación Sukhoi 57, pues también exactamente lo mismo. Son capaces de diseñar. ¿Tienen la tecnología para producir el avión? En teoría sí, pero ¿cuánto vale? Y esto es como cualquiera que haya jugado un videojuego de estos de estrategia en tiempo real o de cualquiera de estrategia. Tú tienes unos recursos limitados. ¿Qué compras? ¿100 unidades del sistema barato y sencillo de combatiente o compras menos unidades del aún más potente? Bueno, aquí te estás revelando sin quererlo o quizá queriendo como un jugador de Age of Empires, ¿eh? Además veterano. Bueno, yo soy de la generación de Civilization, pero estoy tratando de decir, esa es la idea. Al final es el dilema. Tienes unos recursos y dices, ¿qué produzco? ¿Masivamente unidades baratas o produzco un número limitado de armas de combatientes más potentes? Entonces, y luego hay otra cosa estratégica, Jesús, y es que no es esta la guerra que pensaba librar Putin en Ucrania, sino otra bien distinta. Bueno, claro. evidentemente. Porque si llega a saber que iba a tener que librar esto, quizá hubiera hecho otro tipo de adquisiciones. Y bueno, que se ha hecho otro tipo de planteamiento absolutamente. Es decir, los fans de Putin dicen que en su genialidad todo lo que ha pasado es exactamente lo que tenían previsto y evidentemente no. Aparte de que han ido cambiando de objetivos declarados, hay toda una serie de movimientos y una de ellas los avances
rápidos hacia las capitales. Es decir, la invasión de Ucrania, si tenemos que buscar antecedentes históricos, hay dos que son como del libro. Una es la Operación Danubio, que es la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, que es exactamente lo mismo. Es desde varios ejes entrar en un país rápidamente por las avenidas de comunicación, por las vías de comunicación principal, con un grupo de paracaidistas / fuerzas especiales que asaltan la capital, un aeropuerto próximo. En aquel entonces les salió todo bien. Los paracaidistas y fuerzas especiales soviéticas que llegaron a Praga tomaron el control del aeropuerto y luego de allí capturaron a Dubček y la resistencia, aparte que la resistencia checoslovaca fue mínima. Y luego tenemos el plan Tormenta 333, que fue el asalto a Kabul en la Navidad de 1979. 3/4 de lo mismo. Los soviéticos invaden Afganistán entrando por lo que se llama la Ring Road, la carretera anillo que rodea, o sea, que es una vía que pasa por las principales ciudades y tiene forma de anillo, y entraron desde Tayikistán y a la vez asaltaron el aeropuerto de la capital, y de allí un grupo de fuerzas especiales fue al Palacio Presidencial y se encargaron de ejecutar al presidente de Kabul para poner a un gobierno títere. Entonces, el plan de operaciones era exactamente lo mismo. Era un plan de operaciones soviético. Era un plan de decir... En sentido estricto, además. Entran por el sur, en Crimea a dirección de Gerson, entran por el norte, desde Bielorrusia en dirección la capital, Kiev, entran por el noreste hacia Sumy, Chernihiv y Kharkiv, que Kharkiv sobre todo es importante porque es la segunda principal ciudad, con la idea de que la gente les va a recibir con los brazos abiertos, porque da la sensación de que la preparación de inteligencia del campo de batalla la han hecho viendo RT, de que, además, lo que los apologistas de Putin han dicho, es obvio de que los rusos percibían Ucrania como un país hermano, porque allí la mitad de la población habla ruso y por tanto se siente absolutamente hermanada. Viendo esos clips que facilitan algunos tuiteros que están siguiendo la guerra, esos clips de la televisión rusa, supongo que los habrás visto, que aparecen subtitulados en inglés o en español a veces, claro, uno piensa, ¿realmente vivían en Bavia esta gente? Con una idea del enemigo muy equivocada. Claro, además, yo creo que la conclusión más sencilla es que se pensaron que esto iba a ser una repetición del 2014, cuando entraron... O sea, yo siempre lo digo, Rusia, es decir, esto es la segunda invasión rusa de Ucrania, y primero hay simpatizantes de Putin que se enfadan cuando dicen que lo de Ucrania no fue una invasión porque simplemente recuperaron lo que era suyo. Pero en la cabeza, yo creo que en la mente de la gente no percibe aquello como una invasión porque no hubo como choques ni violencia excesiva. Es decir, entraron los rusos en Crimea y los ucranianos, yo creo que apenas se disparó un tiro. Entonces la gente no tiene esa sensación de que para los ucranianos aquello fue violento y fue agresivo. No, pues simplemente los rusos entraron y eso fue, concluye la gente, pues el resultado de que la población local acogía con... ejército ucraniano de 2014 no es el de ahora. Claro. Y eso también se ha podido ver. Eso es una de las otras cuestiones clave. Entonces, alguien en Moscú dijo, los ucranianos no tienen espíritu combativo. Cuando aparece por la puerta un tanque ruso, tiran el fusil o no bajan los brazos o no están dispuestos a luchar con un pueblo eslavo, hermano, lo que sea. Y la otra cuestión es la idea de que era el mismo ejército ultra corrupto, con tecnología vieja, y en estos 8 años han pasado muchas cosas en Ucrania. Muchos oficiales han pasado, las unidades han rotado mucho, es decir, el ejército ucraniano hizo que todas hacían despliegues en el Donbass y se iban a ir rotando. Entonces, por un lado, las unidades se foguearon, hubo toda una generación joven de capitanes, comandantes, que tuvieron experiencia, y tenientes coroneles que tuvieron experiencia de primera mano de la guerra, y luego empezó a llegar la ayuda y la formación militar occidental, que ha sido importante para el cambio de mentalidad, de una estructura muy rígida, donde las decisiones siempre se toman en escalones superiores, que mentalidad soviética, a otra más propia de unos países democráticos, donde los escalafones inferiores tienen más iniciativa, y que es la manera de operar de los países occidentales.
Hace un tiempo, en marzo, creo que fue en abril, estaba leyendo un artículo, era en un periódico estadounidense, si mal no recuerdo era el Journal, probablemente lo sería, en el que decía, era un analista de defensa, pues un Jesús Pérez Triana, pero estadounidense, que decía algo así como que si Putin llega a invadir Ucrania en 2015, quizá le hubiera salido. Que si a renglón seguido de haber ocupado Crimea, ocupa Ucrania, que la operación que hizo febrero-marzo es muy posible que le hubiese salido, que les hubiese pillado completamente vendidos. Pero claro, esperó 7 años. Es que la verdad que yo recuerdo que viendo las movilizaciones, la movilización ucraniana, las unidades que iban al frente, era muy, muy precario. De ahí que apareciesen los grupos de voluntarios. Es decir, Ucrania mantiene la línea del frente en el Donbass porque hay toda una generación de jóvenes que habían salido a protestar en el Maidán, que se alistan, y es más, los ucranianos en aquel entonces tenían lo que te contaban es, desde el punto de vista del gobierno, es muy incómodo, a ver cómo diríamos, esta generación es muy incómoda porque es muy protestona y porque se ha manifestado, y les conviene que se quemen, sacrificarla, es decir, porque había una protesta de por qué la guerra iba tan mal o por qué las fuerzas armadas ucranianas eran tan torpes o mostraban tan poca iniciativa. E incluso, estamos entrando dentro del terreno de la conspiranoia, pero era esa sensación en Ucrania que era el sacrificio personal de toda una generación de jóvenes lo que había conseguido mantener la línea del frente, no un ejército profesional. Entonces, estos 8 años han sido fundamentales para modernizar el ejército ucraniano. Esa línea del frente apenas se mueve. Una de las razones por las cuales la guerra de Ucrania ha perdido interés entre la opinión pública occidental, y en Occidente incluyo también a toda Hispanoamérica, que es parte de Occidente, mal que le pese a algunos hispanoamericanos, no dejan de ser occidentales de su variante hispana, pues una de las razones es que la línea del frente apenas se ha movido, desde hace ya unos cuantos meses, desde abril. Si echamos un vistazo al estado de la guerra hoy, tengo el mapa delante, de hoy no, de ayer exactamente, pero bueno, no ha cambiado mucho de ayer a hoy. Bien, lo que nos encontramos es que está como a finales de abril, los rusos están bien establecidos donde ya estaban, Crimea y el Donbass, pero el frente está muy cerquita, por ejemplo, en la ciudad de Donetsk, pero cerquísima, pegado, y luego la parte que invadieron y que ocuparon a principio de la guerra, el caso de Melitopol, por ejemplo, en Mykolaiv no han podido entrar, están ahí en Jersón, en la ribera del río Dnieper. Y para de contar, sí, tomaron Mariupol después de unos esfuerzos titánicos. Mira, los que han seguido la guerra a este nivel de diario te dicen que, te han calculado que en el mes de julio cambió de mano, o sea, los rusos tomaron 120 kilómetros cuadrados, que era, y lo decían, el equivalente a Manhattan, algo así. Es decir, los rusos han conseguido avanzar en el Donbass, pero muy, muy lentamente y a un nivel de sacrificio de tropas y de gasto, ¿no? Como digo, sí, ha sido una auténtica picadora de carne para ambos bandos. Lo que pasa es que ahora mismo los ucranianos, entre que han mantenido ¿cómo diríamos? O sea, las cifras de bajas y el estado real de las tropas ucranianas ha sido el secreto mejor guardado de esta guerra. En Estados Unidos te decían que incluso ellos tenían dificultades para saber cuál era la situación real. En cambio, entonces ellos han tratado de mantener un secreto, la seguridad operativa, el secreto operativo de cómo está la situación. En cambio, tenemos todo un ejército de expertos en fuentes abiertas que están siempre monitorizando las redes sociales rusas para ver el estado de ánimo. Y ahí estamos viendo que están tratando ya, rascando el fondo del caldero, de movilizar a los milicianos de las provincias separatistas, porque para los rusos es auténtica carne de cañón utilizar ucranianos de los territorios que ellos dominaban en el Donbass, es decir, en Donetsk y Lugansk. Han estado empleando chechenos, han estado empleando a contratistas, y estamos viendo además anuncios en la prensa rusa de intentando reclutar a ciudadanos de las repúblicas centroasiáticas. Entonces, el esfuerzo ruso ha conseguido en la cuenca del Donbass avanzar, pero a unos costes humanos terribles. Y ahora, que 120 kilómetros cuadrados es muy poquito, es una sexta parte de, la ciudad de Madrid, por ejemplo. El Principado de Andorra creo que tiene 500 kilómetros cuadrados. El Principado de Andorra, que es realmente pequeño. Es decir, estaremos hablando de una quinta parte del Principado de Andorra. Es nada, vamos. Sí. Para un ejército
tan poderoso, que no se hayan conseguido hacer con ciudades como por ejemplo Mykolaiv, que está relativamente cerca del frente, o Zaporizhia, que también está muy cerca del frente, Kramatorsk, que está muy cerca del frente, caray, la propia Kharkov, que la tienen delante y no han conseguido rendirla, aproximarse y poco más. No, además una contraofensiva ucraniana en mayo que consiguió alejar todavía más el frente. Sí, de la artillería de Kharkiv, es decir, porque lo importante es cuando se aleja la línea del frente, eso significa que ya más allá, es decir, cuando una línea de frente se aleja 30, 40, 50 kilómetros de una ciudad, eso significa que ya la artillería rusa no la tiene a su alcance y los ciudadanos lo notan enormemente. Además, estaban los funcionarios. Ahora mismo ya la situación en Kharkiv, por ejemplo, es que cuando ha caído algún proyectil ruso, porque ya disparan misiles de crucero, a tocar bomba, los funcionarios públicos están ahí del servicio de mantenimiento de calles metiendo asfalto y tratando de que la vida esté absolutamente normalizada. En Kiev, la capital, bueno, están los cafés, el tráfico, más o menos. Y lo que nos encontramos ahora es con que los ucranianos han pasado el contraataque, pero no han pasado el contraataque como se preveía, con una gran ofensiva, un poco al estilo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para recuperar el Donbass o la provincia de Melitopol o algo así, sino mediante lo que vimos esta misma semana. Ataques muy concretos, muy quirúrgicos, en Crimea o en otras partes de las zonas ocupadas mediante estos misiles de los que nos hablabas al principio, atacándoles un nudo ferroviario, un puente, un arsenal donde tenían municiones. Esto es la preparación de algo. La cuestión es, vamos a ver en qué se materializa. Todos llevamos esperando, cuando digo todos, no, y cuando digo que esperando no estamos hablando de, bueno, los ucranianos evidentemente con esperanza, pero los observadores de la guerra, el siguiente paso, evidente más, porque es una cosa curiosa, lo han estado telegrafiando, algo que no se suele hacer en la guerra, y es anunciar tu próximo paso, pero todo el mundo sabe que para los ucranianos el siguiente paso es Jersón, el sur. Jersón es la única capital de provincia ucraniana que sigue en manos rusas. Y es el control de Jersón y todos los alrededores, controlar el istmo de la península de Crimea. Y que los ucranianos recuperen esa zona y sobre todo Melitopol significaría que los rusos no pudieran normalizar la ocupación de Crimea. Dependerían exclusivamente del puente sobre el estrecho de Kerch. Entonces todos sabemos que van a atacar ahí. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues de momento no han lanzado la ofensiva mecanizada de operaciones combinadas que todos tenemos en mente de lo que es una guerra convencional. Lo que han estado haciendo es una campaña sistemática de destrucción de arsenales rusos. Primero, el efecto que tiene para los ucranianos es que han percibido que la lluvia de proyectiles que les está cayendo en las distintas líneas de frente, primero lo hicieron mucho en el Donbass, ahora lo han llevado a Jersón, es que se nota, ellos lo notan, que cae enormemente el ratio de disparos de la artillería rusa, que ha sido el elemento que más daño le ha hecho a los ucranianos. La cuestión es, ¿va a llegar un momento en que los ucranianos lancen una ofensiva o esta degradación de las fuerzas rusas? Que además tiene un punto muy concreto y es los puentes que conectan ambas orillas del río. Porque tenemos unas fuerzas rusas que son una cabeza de puente al otro lado del río, que están absolutamente estancadas, no han avanzado hacia Mykolaiv, y que están siendo y esas fuerzas se alimentan, reciben suministros, combustible, municiones, comida, repuestos a través de una serie limitada de puentes. Y esos puentes están siendo machacados, de tal forma que ahora mismo los rusos dependen de barcazas, lo cual significa que cada día el suministro ha caído. Es decir, de tener un puente... El río Dnieper, que no es el Manzanares, precisamente. Entonces, de tener un puente, varios puentes por el que pasan caravanas de camiones todos los días, cientos y cientos de toneladas, pues ahora tienes que ir moviendo en unas barquitas un camión a la vez. Entonces, ahora la gran duda es, ¿vamos a ver una ofensiva ucraniana? 2, ¿colapsarán las fuerzas rusas como sucedió en Kiev? O sea, o colapsará, o llegará un momento que las fuerzas rusas tengan la sensación, o sea, se perciban excesivamente debilitadas e incapaces de mantener el frente y haya un retroceso. No lo sé, la verdad, no lo sabemos ahora mismo. Hay muchos debates entre los expertos. Yo me he dedicado a acumular artículos en uno y otro sentido. Yo no metería la mano en el fuego, de la misma forma que yo tampoco me atreví a meter la mano al fuego antes de la retirada rusa de Kiev. Haría falta más información de la situación sobre el terreno. O sea, creo que hay demasiados sesgos de la información. Es decir,
no, percibo que nos falta a los observadores occidentales mucha más información de la situación real de Ucrania, y aparte todos los expertos en guerra mecanizada dicen que la acumulación de fuerzas necesaria para poder llevar la iniciativa en una guerra convencional como esta es importante. Sabemos que los ucranianos han estado reorganizando sus fuerzas, creando nuevas o potenciando o reorganizando nuevas unidades con todo el material mecanizado que les ha llegado de República Checa, Polonia y demás. ¿Con ese material van a poder ser capaces de lanzar ofensivas mecanizadas? Esa es la gran duda. Bueno, el caso de Gerson podría ser relativamente fácil porque han dejado una bolsa al otro lado del río Níper, que como decía antes, es un río muy ancho, realmente ancho, mucho más ancho de lo que nos imaginamos. Es casi un mar, vamos, que no puedes cruzarlo con los tanques vadeando el fondo del río, ni mucho menos. Y luego hay otro elemento añadido, habida cuenta de que estamos ya en la segunda quincena de agosto, y es que el invierno está a la vuelta a la esquina. El otoño, y no es el otoño de la provincia de Almería, el de Ucrania. Allí empezará a llover, de nuevo tendrán, bueno, con lo que es la Rasputitsa, pero la de otoño, la que es con la que se encontraron los nazis cuando desfilaban hacia Moscú en el 41, y luego la nevada. Y aquello se queda pues como estaba en febrero. Entonces por esto se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Aparte, los ucranianos saben que cuando empiezan a bajar las temperaturas en la Europa occidental, todo el mundo tenga que tirar de las calefacciones, con un contexto donde a lo mejor la energía subirá más de precio, pues va a haber una presión social a los gobiernos o sea, habrá protestas, habrá presión, y eso derivará en que los gobiernos europeos, principalmente Francia y Alemania, le van a decir a Ucrania, mira, para. No, esto tiene que parar. No sé qué vas a hacer, pero tú negocia con Putin porque esta guerra tiene que parar. Entonces en Ucrania son conscientes de ello y perciben esto como una carrera contra el tiempo. Pero tiene una salida complicada por lo estancado que se ha quedado esto. Es decir, echar marcha atrás, desde luego Putin no lo va a hacer porque no se puede permitirlo, pero que echase marcha atrás Ucrania después de haber resistido 6 meses de asalto, manteniendo la mayor parte del país controlado, porque no se ha venido abajo, ni muchísimo menos, a estas alturas, incluso yendo las cosas mal, deberían haber tenido que ocupar la mitad de Ucrania, por lo menos, con el ejército que tienen. La cosa es que ellos saben que si se produce un reequilibrio de fuerzas dentro de Ucrania que nos lleve a un alto el fuego, es un aplazamiento del conflicto. Putin se pasó 8 años para lanzar una invasión, y si hubiese un alto el fuego que paraliza. Ahora mismo, si se quedase, o pues podemos pensar en el escenario más sencillo, y es que los rusos se retiren al oeste del río, porque es una posición muy insostenible, pero que les resulta mucho más fácil atrincherarse a lo largo de un río enorme, y que los ucranianos se den cuenta de que no pueden atravesarlo, y entonces digan, mira, se queda esto estancado, con el mar de Azov en manos rusas, convertido aquello en un lago ruso. Los ucranianos salvan sus 2 puertos principales al Mar Negro y pueden tener una economía viable. Vale. Se van a conformar, es decir, los ucranianos no se van a conformar con el statu quo y seguirán pensando y dándole vueltas a recuperar el territorio perdido. Y los rusos, pues para ellos la guerra en esas circunstancias sería un fracaso estratégico, más allá de las victorias o del dominio táctico sobre terreno. Porque, a ver, recordemos, ¿para qué era esta guerra? A los rusos les preocupaba la existencia de una Ucrania democrática prooccidental, muy cercana a Occidente, pegada a sus fronteras, y querían invadir Ucrania para forzar a su gobierno a que se convirtiese en lo que se llama en geopolítica un estado tapón, finlandizar Ucrania. Y ahora resulta que Ucrania está de candidata para entrar en la Unión Europea, más cercana a la OTAN que nunca, y tienen a Suecia y Finlandia. O sea que se les ha complicado la situación. De hecho, si en el caso de que la guerra terminase mañana y decidiesen, qué sé yo, a Zelensky y a Putin se les va la cabeza y dicen, no, lo dejamos como está. Es decir, dejamos las fronteras y ponemos ahí unos puestos fronterizos, firmamos la paz, aquí paz y después gloria, nunca mejor dicho, y pelillos a la mar. Bien, en ese caso sería un fracaso absoluto para Rusia, porque tendrían un país más entregado a Occidente que nunca.
Es decir, tardaría en entrar en la OTAN lo que queda de Ucrania, que son más de 2/3 del país. 80%. Ahora mismo el 20% de Ucrania está en manos rusas. O sea que el 80%. El 80%, claro. Han salvado el 80%, tienen un gobierno que todavía puede, más o menos tiene un margen de soberanía, en el sentido de que el objetivo ruso era o bien un ataque, el objetivo del ataque de decapitación era o poner a un gobierno títere, o dos, hacer una estrategia de imposición de costes en el que Zelensky hubiese seguido como presidente, pero hubiese tenido que pasar por el aro y tomarla y firmar lo que le hubiesen puesto los rusos delante, cosa que está ahora mismo muy, muy lejos. Es decir, convertirse en un Yanukovych. Más o menos, aproximadamente, pero eso ya no va a suceder. Vamos, yo esto lo veo desde el principio, Jesús, que tiene una salida difícil, complicadísima, porque ninguna de las dos partes parece tener fuerza para imponerse. Y porque cada bando, uno llega a una mesa de negociaciones cuando en su cabeza ya hace el cálculo de que seguir va a ser muchísimo más doloroso y costoso que continuar. Entonces los ucranianos están con esa cosa de un poquito más. O sea, Washington, Bruselas, por favor, dejadme un poquito más porque yo veo que todavía puedo recuperar terreno. Los rusos piensan, esta situación ahora mismo es muy inestable, yo necesito consolidar mis ganancias y necesito más y necesito pues presentar a la opinión pública rusa una victoria contundente. Y entonces por eso ambos bandos quieren continuar, porque no ven que parar ahora, o sea, puedan presentar, puedan mirar a sus opiniones públicas y presentar que la situación actual es la óptima. Respecto a la opinión pública, a Putin esto, de un modo u otro, le tiene que estar haciendo daño. Él vendió esto como una operación militar especial, como algo puramente quirúrgico, casi policial, que iba a durar una semana, quizá incluso menos, y que iba a devolver Ucrania a la comunidad rusa. Ya, lo que pasa que, a ver, los planes no han salido, lo que pasa que hay que tener en cuenta, que hay un control absoluto de los medios de comunicación que son capaces de construir realidades. Entonces no hay una opinión pública libre en Rusia que perciba que tenga una percepción de la realidad tal cual es, con lo cual el daño que de ciertas realidades le pueden hacer a Putin, o sea, le pueden hacer a la sociedad rusa, pues no da como resultado un daño político para Putin. Y la segunda cuestión es que el discurso ruso ha evolucionado. Lo que iba a ser una operación militar especial se ha convertido en una cosa muchísimo más complicada porque, como decía la editora jefe de RT, Anita Simonian, resulta que nosotros entramos allí para desnazificar Ucrania pensando que eran una minoría de nazis ultranacionalistas recalcitrantes y resulta que todo el pueblo ucraniano está corrompido por el nazismo y entonces esto se ha hecho más difícil. Y dos, lo que ellos planteaban como una operación militar es una lucha épica contra el mal absoluto que representa la OTAN y Occidente, un corrupto luciferino, malvado satánico, y que entonces nosotros entramos allí a hacer una operación militar especial, pero lo que no hemos encontrado es que la OTAN está apoyando a Ucrania. Y entonces nosotros ahora ya estamos en una lucha, que esto es una guerra santa contra el mal absoluto. Bueno, la OTAN debería dar un premio a Vladimir Putin. No había crecido tanto así, tan de golpe en mucho tiempo, ¿eh? Le ha dado sentido, Sí, recordemos a Emmanuel Macron, que había dicho que la OTAN era una organización que estaba en muerte cerebral. El propio Donald Trump, acuérdate, hace unos años preguntándose ¿para qué sirve esto? Hace no tanto, te estoy hablando de 2017, 2018. Vuelve a tener sentido. Dos nuevos países que en circunstancias normales jamás nunca hubiesen entrado en la OTAN, como Suecia y Finlandia, cuyas poblaciones estaban en contra y han empezado a estar a favor a partir de ahora. Y además se ha visto en todas las encuestas que se han hecho. La propia Ucrania. Tenemos el caso de, los países que ya estaban en el este de Europa que están todavía más otanizados. Vamos, si alguien, el día de mañana, si hay que hacer un Hall of Fame de gente que han protegido y han promovido a la OTAN, ese es Vladimir Putin. El empleado del mes. Y además, esto tiene consecuencias en Asia Central. Kazajistán fue un país donde hubo una intervención militar de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es OTAN, liderada por Rusia, en la que sí, Rusia tiene una primacía, porque uno de los argumentos que me acuerdo previo antes de la guerra, pues que te dicen los simpatizantes de Putin es:
hay una simetría aquí. La OTAN es una organización malvada y mira tú, Rusia, que disolvió el Pacto de Varsovia y nunca más volvió a querer meterse en asuntos de nadie. Digo, perdona, Rusia lo ha intentado repetidamente, lo que pasa es que no le ha salido, porque nadie confía en ser. Rusia tiene algo que hace que sus vecinos no se fíen un pelo, y aunque a pesar de que existan organizaciones como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, ha habido un montón de sucesivas intentos rusos de crear una arquitectura de seguridad colectiva que para lo único que ha servido es para invadir a los propios países. Es decir, Rusia tiene esa virtud de que monta organizaciones defensivas colectivas y para lo único que sirve es para invadir a los propios miembros y poner gobierno. Eso lo decían del Pacto de Varsovia, era un chiste que contaban los propios rusos, ¿no? Decían, y bueno, y los polacos de la época del bloque del Este, decían, el Pacto de Varsovia es la única organización militar del mundo cuya función principal es invadirse a sí mismo, invadir a sus propios miembros. Hungría 56, Checoslovaquia 68 y luego ya hemos tenido la invasión de Kazajistán, que era para... Pero bueno, pues a pesar de esto, de que los rusos colocaron un gobierno o salvaron al gobierno aliado, los kazajos no se fían un pelo. Dicen, vamos a ver, nosotros que somos un país que tenemos casi el tamaño de Europa Occidental, un montón de recursos, estamos en un cruce de caminos entre Occidente y Asia y estamos en una situación muy cómoda porque vamos a Pekín y a Bruselas y conseguimos que nos den algo y vamos a Moscú, pero tenemos un 30% de población rusa. Que nos montan aquí una república separatista, un referéndum y nos invaden. Y bueno, y entonces encima en esta ola delirante, ultrachovinista rusa de si al principio de la guerra nosotros hemos entrado para salvar a la población ucraniana, que son nuestros pequeños hermanos eslavos, o ahora Ucrania es una mentira que nunca ha existido, llena de nazis. Y Kazajistán es un país de mentira, lo inventamos nosotros en los años 20 trazando mapas ahí, es decir, hay ahora un discurso ultranacionalista chovinista en Rusia de como nos pongamos tontos recuperamos la Unión Soviética. Y por cierto, el acta de disolución, a ver si la revocamos en el Parlamento, y estaban ya anunciando de que querían hacer marcha atrás. De ahí los bálticos que sí entienden ruso, muchos de ellos, porque claro, en Letonia, Lituania y Estonia mucha gente todavía, sobre todo los más mayores, estudiaron ruso en la escuela, les tengan tanto miedo. Ya, pero para terminar con el tema de Kazajistán, o sea, que hace unos meses estaban los rusos invadiendo Kazajistán en una misión de estabilización, paz y demás para poner un gobierno amigo, y ese gobierno amigo ahora mismo está diciendo ojo, cuidado con los rusos, yo quiero vender mi gas a Europa, a mí yo no me fío un pelo. Entonces, esto tiene consecuencias a decir que no solamente es que haya una cola ahora de decir Moldavia, que era un país que nadie se acordaba, que tiene también un pequeño territorio que está bajo ocupación, o sea, separatista, pero que la soberanía que han perdido de ese territorio está garantizada. Es decir, ese territorio es Transnistria. Transnistria. Y ese territorio se mantiene como algo ajeno a Moldavia porque hay una fuerza rusa ahí. Entonces, de repente está sobre la mesa. La presidenta, me acuerdo, acogió a la visita del presidente Pedro Sánchez. De repente era muy amiga de Occidente, muy amiga de los países de la OTAN. Vamos a ver qué decir. Que esto va a tener consecuencias negativas para Rusia en el sentido de que de repente todo el mundo ahora quiere ser amigo de Occidente. Es decir, me acuerdo que al principio de la invasión, cuando teníamos la sensación de que Putin se iba a salir con la suya, más una parálisis en las capitales europeas el primer fin de semana, me acuerdo que el análisis es de esto lo que van a sacar la conclusión todos los países: no hay que meterse con Rusia porque te mete un sopapo y te pone en órbita. Y esto va a tener consecuencias muy negativas para Occidente porque ha perdido absolutamente la credibilidad, porque todo el mundo ahora va a decir, ojo, cuidado con Putin. Estamos varios meses después y el resultado es todo lo contrario. Incluso países que estaban destinados a ser aliados de Rusia, desconfiando terriblemente y el papel de Bielorrusia, que se ha convertido en una especie de país satélite de Ucrania, de es Rusia. Una extensión, ¿no? A todos los efectos. Pero de vez en cuando Lukashenko dijo hace poco que el ejército bielorruso tenía que aprender mucho de Ucrania. Eso de las tácticas de infantería ligera para resistir a un invasor es muy superior. Y digo, ¿qué indirecta es Claro, esta? es que el fracaso no hay más que mirar el mapa, ¿eh? 6 meses después. A mí la verdad es que esto me lo cuentan a principios de marzo y no me lo hubiera creído. He dicho, ¿cómo? Que el mejor ejército del mundo, lo más tal, que acuérdate lo que nos estaban contando, ¿no? La verdad es que en esto los rusos hay que felicitarles porque el Departamento de Relaciones Públicas Militar lo tenía muy bien engrasado. Las armas no tanto, ¿vale? Pero las relaciones públicas en eso son buenos, ¿eh? Sí. En propaganda. Mira, esto lo he contado yo en las redes sociales. Yo tenía una lista de libros sobre las Fuerzas Armadas rusas por comprar. O sea, yo tengo, aparte que soy bibliófilo, acumulo libros y demás, pero
a veces me consigo parar y decir, bueno, ya llegará el momento y las circunstancias en las que yo me sumerja. Ya en su momento escribí un pequeño artículo sobre las reformas, crisis y reforma del ejército ruso, y me quedó como un gran tema pendiente. Después de la guerra de Georgia, que fue un ministro que venía del Ministerio de Hacienda y que lo pusieron a intentar poner orden en el Ministerio de Defensa para que acabase con la corrupción y racionalizara. Pero el complejo militar industrial vieron que le iban a quitar el chiringuito, frenaron, o sea, pidieron a Putin que frenara a este tío. Entonces fue el primer intento de modernización de las Fuerzas Armadas rusas que no llegó muy lejos. Bueno, pues a mí se me quedó el tema de, oye, algún día volveré a retomar el tema de la modernización. Y de repente me quedé el otro día mirando la lista de libros, digo, ¿merece la pena comprarse un libro que te está hablando de las Fuerzas Armadas rusas previo a la guerra de Ucrania? Porque las ideas preconcebidas o el conocimiento común que se tenía, el consenso que teníamos sobre las Fuerzas Armadas rusas me parece que ha estallado. Es decir, muchas cosas que estoy seguro de las que todos estábamos de acuerdo, como, ojo, cuidado con los rusos que son una superpotencia mundial en ciberguerra, en guerra electrónica. Dirás lo que quieras de los rusos, pero en pensamiento estratégico, en arte operacional, nos dan mil vueltas los occidentales. Esta conversación la he tenido yo muchas veces. Ojo con los rusos, que a lo mejor en medios materiales no son tan avanzados, pero ahí se ha cultivado un pensamiento estratégico. A ver, Rusia gastaba unos 60.000 millones de dólares al año en defensa, que es una cantidad respetable, pero claro, languidece ante los 600.000 millones que gasta Estados Unidos. Bueno, gasta ya más de 600.000 millones y, en fin, 60.000 millones dan para lo que dan. Esa es la realidad. Yo cuando quiero saber la fortaleza militar de un país voy a su gasto en defensa de los últimos 20 años. Y la cuestión es, aparte, ¿cómo se gasta eso? Porque, por ejemplo, los soldados rusos que estaban en Bielorrusia esperando para la invasión les habían dicho que iban de maniobras. Y ellos, ¿qué dijeron? Pues ellos tenían un stock de combustible. ¿Y qué hace un soldado ruso cuando está tirado ahí en un descampado? Pues hablan con campesinos bielorrusos, les digo, mira, aquí tengo un depósito de no sé cuántos litros de diésel. Te lo vendo a tantos céntimos por debajo del precio del mercado. Y claro, luego llegaron las órdenes de invasión y se encontraron con que pues algunos habían vendido el combustible. Pero me acuerdo yo antes, cuando todavía estábamos pensando que no iba a haber guerra y que esto de las maniobras, llegaban noticias de que en Bielorrusia estaban los campesinos comprando, los soldados rusos les estaban vendiendo. Bueno, noticias así, cuando el hundimiento del Moscú salía, se me ocurrió mirar corrupción armada, porque alguien estaba diciendo, bueno, es que precisamente había un caso famoso de una fragata que se presupuestó la modernización de sus sistemas de defensa antimisil y pues el 80% se perdió por el camino. Hubo un capitán de una fragata que vendió la hélice de bronce y la sustituyó por una de peor calidad. Ahí no solamente es que gasten menos que Estados Unidos, es que el dinero se despilfarra de una forma terrible. Porque no hay control. Porque para que haya control tiene que ser un país democrático y Rusia no lo es. Y no, que esto no significa no estoy diciendo que en todos los países democráticos haya mucho control, pero por lo menos puede haber control. En el caso de Rusia, pues es una autocracia. Y además más autocracia que nunca. Bueno, a lo tonto llevamos ya 3/4 de hora hablando aquí. Nos hemos puesto, Jesús, y no hay quien nos pare. Pero tenemos que parar porque el programa dure lo que dura. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Pues yo encantadísimo. A ver si vuelves, macho. Bueno. A dar, pero ya para el mes de otoño, no sé, cuando estemos en otoño, en septiembre, octubre. Una apuesta al día. Para ver, porque sí, ahí ya sí que se tienen que preparar. Ahí el otoño entra de golpe, no es como aquí en la península ibérica que entra poquito a poquito y en tu tierra natal, en las Islas Afortunadas, no entra nunca. De lo cual, cosa que a mí me gusta muchísimo y me provoca que tenga que ir allí de manera compulsiva durante el invierno. Pero vamos, que sabes que el otoño y sobre todo el invierno en Ucrania y en Rusia son muy duros y la guerra reviste unas características propias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, estaremos aquí entonces para comentar, yo creo, el cambio de situación. Supongo que o habrá un estancamiento definitivo o habrá un parón dado por algún tipo de alto el fuego. Bueno, algo ya veremos. Sí, primero se pintará de ocre, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero se pintará de ocre, ahora está pintada de verde y luego se pintará de blanco. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los 1001 problemas que arrastra Argentina. El dilema de cada uno de los argentinos es asistir al desastre entre mentiras gritadas y algaradas instrumentalizadas o huir hacia lo desconocido sin un destino fiable para la prosperidad. El dilema del gobierno argentino es abandonar el poder reprochando y reprochado en unas elecciones anticipadas o cuando tocan. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 18 de agosto. Mañana es jueves, mañana es viernes 19 y no hay contracrónica, hay contrahistoria. Así que ahí os espero.